Trabajo final, estructuras de madera, presentado por Diego Rincón Prieto. Vamos a analizar un artículo que trata sobre el marco del diseño para el análisis estructural de estructuras de placas de madera de forma libre utilizando conexión madera-madera. El objetivo final es obtener un modelo numérico que pueda conducir a cálculos de diseños precisos. Las estructuras de placas de madera con este tipo de conexiones se diseñan cada vez más gracias a la fabricación digital. Esta fabricación se ha automatizado mediante programación de diseño asistida por computadores. Hoy en día la tecnología y, y todo lo que se ha desarrollado en base a esto ha permitido el desarrollo precisamente de estas estructuras. Pero la investigación centrada en el desarrollo de herramientas numéricas automatizadas para su análisis ha sido muy limitada. Bueno, vamos a ver a grosso modo un ejemplo de estas estructuras de placas. Entonces aquí vemos un sistema de construcción de placas de doble capa, ¿sí? Formadas por placas horizontales, como vemos en la imagen, con múltiples uniones a través de placas verticales. Básicamente el resultado son cajas en forma de hexaedro. Esta fabricación no sería posible sin el apoyo de la automatización y la fabricación digital. Ya para el marco de diseño, entonces como en primer medida se pretende la generación del modelo numérico, ¿sí? En donde se trata de importar una geometría compleja de un software CAD a un software de análisis de elementos finitos para su modelado utilizando un código de secuencias de comandos personalizados. Posteriormente se investiga el comportamiento mecánico de estas estructuras mediante el desarrollo de configuraciones experimentales y se realizan una serie de pruebas en muestras. Los resultados se comparan con simulaciones numéricas previamente ya diseñadas. Ya en el tema de aplicaciones vemos que son muy limitadas realmente y todas se centran especialmente en Alemania y ciertos países europeos. Entonces, como primer ejemplo vemos el pabellón temporal de investigación biónica de la Universidad de Stuttgart en Alemania. Aquí vemos en la imagen cómo es que se trata de integrar las estructuras biológicas. Aquí tomamos como ejemplo el erizo de mar, en donde el diseño arquitectónico y los resultados espaciales de los sistemas estructurales se llevan a gran escala. Podemos ver en las imágenes también cómo son las placas, los diseños y vemos también cómo es que estas placas son unidas entre sí a través de sus bordes por múltiples uniones, conexiones madera-madera. Otro ejemplo claro vendría a ser la sala de exposiciones, la Desganterschau de la Universidad de Stuttgart, nuevamente en Alemania. Esta estructura de madera es ligeramente prefabricada, tiene una superficie de 2640 pies cuadrados, es la primera estructura hecha en placas fabricadas por robot. Madera contrachapada, ligereza, con resistencia y con disponibilidad local. Aquí vemos en las imágenes de la derecha paso a paso cómo es que desde la automatización podemos diseñar las placas teniendo unos sesgos, unas precisiones muy adecuadas y vemos como la facilidad para ensamblar estas placas una a una en sus diferentes expresiones utilizando esta forma de unión de madera a madera y vemos su resultado final. Son increíbles estructuras con diversos diseños. Por último vemos un pabellón de madera del teatro de Vidi en Suiza,
¿sí? Es una estructura de baja en costos y plazos. Es un sitio limpio, construcciones sostenibles, las paredes y los 11 arcos de la cubierta del pabellón están totalmente diseñados en paneles de madera y ensamblados sin elementos metálicos. Totalmente se realiza la construcción en madera. Vemos también en las imágenes estructuras plegadas en donde estas se calculan por ordenadores, en donde la distribución de sus fuerzas se genera uniforme entre todos los diferentes elementos. Estos arcos y muros están formados por una doble piel que refuerza la estructura limitando las fuerzas de cizallamiento y asegura también un aislamiento acústico y térmico del edificio. Vemos oportunidades de mejora como en cualquier otro campo que está innovando. Entonces vemos que se generan unos errores de precisión en la cimentación, y para subsanar las diferencias en las piezas próximas a la base con margen se genera un margen de admisión de pequeñas inexactitudes reforzándolos con pernos, ¿sí? Las complejas geometrías tridimensionales de los componentes y las geometrías de conexión que varían en toda la estructura imponen una gran demanda de planificación y un cálculo estático que se debe hacer para que se garantice la previa construcción, fabricación de la estructura. Por otro lado, se requiere una interfaz informático similares al BIM y el uso de herramientas de planificación paramétrica para administrar la gran cantidad de información, ya que cada placa tiene de múltiples dimensiones y se realizan diferentes cálculos para que el ensamble no tenga ningún problema. Ya en temas de ventajas se logra la reutilización integral del proyecto, pudiendo cambiar su ubicación sin perder sus características y sus características estructurales. Esto nos quiere decir que la estructura básicamente se puede trasladar dependiendo la demanda o su función en el medio, ¿sí? Las piezas individuales reducen significativamente el peso y el material. La producción automatizada de robots que construyen cada una de las piezas. Esto hace que el trabajo sea más eficiente, ¿sí? Y sea más preciso. Los montajes son rápidos, ¿sí? Y directo de todas las placas sin necesidad de encofrados complejos y costosos. Por último, alta rigidez rotacional, además de una alta resistencia al corte. En Colombia, la tecnología carece de aplicación. Las estructuras con un gran número de placas geométricamente diferentes es posible o es imposible. Posible o imposible. Pero a esta pregunta que vamos, que vemos la necesidad que se debe empezar a trabajar en la fabricación digital y la automatización, fortaleciendo los lenguajes de programación, en donde se busca que se busca una innovación, unas formas únicas, llevar a escalas, a unas escalas grandes, eh, pequeñas arquitecturas que la vida y los seres humanos en sus pequeñas dimensiones poseen. Se busca por último un ensamble rápido, económico y preciso. Entonces, en conclusión, esta tecnología, este tipo de estructuras para Colombia, en donde como sabemos, cuenta con aproximadamente una cobertura de bosques bastante significativa, más o menos la mitad de su territorio, en donde contamos con maderas muy finas, maderas que por sus características estructurales son muy interesantes para empezar a trabajar, a innovar, ¿sí?
este tipo de tecnologías, como bien lo he venido diciendo, es una forma para, para generar mayor, mayor utilidad, reducir costos, aprovechar y reaprovechar las piezas de madera, pero todo esto lo podemos lograr si fortalecemos todo, todo el tema de automatización, fabricaciones digitales, lenguajes de programación. Apuntamos a que se integren todas estas disciplinas y se pueda realizar una serie de proyectos y estructuras que se basan en placas con conexiones madera a madera. Muchas gracias.